Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Y hoy, si Dios permite, vamos a concluir el examen de la oración del Señor, conocida por muchos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versos 9 en adelante. Mateo capítulo 6, versos 9 en adelante. Abre su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, nos regocijamos, Señor, porque nos has abierto los ojos para que podamos ver la verdad revelada en tu palabra. Señor, sabíamos que antes estábamos en tinieblas, que leíamos la escritura, pero Señor, era como si un velo cubriera nuestros ojos y no pudiéramos ver. No podíamos entender ni podíamos ver el tesoro, Señor, el gran tesoro que tú has puesto en nuestras manos. Pero cuando nos salvaste, tú abriste nuestros ojos espirituales. Y ahora, Señor, tu palabra es nuestro alimento. Es la luz que guía nuestros pies por un camino, un sendero seguro, que es tu voluntad. Por eso estamos muy agradecidos de que, Señor, cuando abrimos tu palabra, encontramos en ella la verdad. Y es a través de esa verdad, Señor, que tú nos santificas. Así que esta mañana, Señor, te pedimos que nos enseñes de nuevo, que tomes tu palabra y nos des, Señor, la espada del Espíritu, que ilumines nuestras mentes, que trates, Señor, con cada uno de nuestros corazones y que nos cambies, nos conformes a la imagen de tu Hijo. Señor, sabemos que estos momentos, cuando nos reunimos en torno a tu palabra, contribuyen a la edificación de tu pueblo. Sabemos que a través de tu palabra, Señor, tú nos lavas del pecado cada domingo. Por eso, Señor, te agradecemos por estos medios de gracia que tú has ordenado para que podamos crecer espiritualmente. Y oramos, Señor, para que bendigas nuestro tiempo juntos esta mañana. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo esto y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Muchas gracias a todos. Hoy llegamos al final de nuestro estudio de la oración modelo. Y si examinamos nuestras vidas de oración individual, si examináramos todos, si hiciéramos un autoexamen y nos examináramos nuestras vidas de oración individual, tendríamos que reconocer que con mucha frecuencia nosotros oramos por las necesidades de nuestros cuerpos físicos. Pedimos por que Dios supla nuestras necesidades físicas, que nos dé el pan diario. Pero una pregunta que sería importante que nos hiciéramos el día de hoy es: ¿con qué frecuencia usted y yo oramos por nuestras necesidades espirituales? ¿Con qué frecuencia usted y yo oramos por nuestras necesidades espirituales? ¿Con qué frecuencia le pedimos a Dios que nos proteja de los peligros que hay en el reino espiritual? Y estoy seguro que si somos honestos delante de Dios, tendremos que admitir
que oramos con mayor frecuencia por nuestras necesidades físicas, materiales, temporales, que por necesidades espirituales y eternas. La última petición de esta oración que vamos a examinar el día de hoy se enfoca en el bienestar de nuestras almas, en nuestro bienestar espiritual. Y específicamente es una petición de protección a Dios. Recordemos que la oración modelo es un ejemplo mediante el cual el Señor nos enseña los elementos que debe contener una oración ideal. O sea, este es un patrón para que nosotros lo usemos y aprendamos cómo debemos orar. Jesús enumera aquí 8 elementos esenciales en la oración y ya hemos visto los primeros. El día de hoy vamos a llegar al, como dije, la protección de Dios en el verso 13 específicamente. Voy a leer nuevamente ese texto porque este es el centro del mensaje del día de hoy. Dice el verso 13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué pedimos cuando oramos de esta manera? ¿Qué es lo que estamos pidiendo en esta oración? ¿Cuál es el propósito de esta oración? ¿Cuál es la verdad teológica implícita en esta petición? Bueno, al examinar este verso, vamos a analizar la petición a Dios y la preeminencia de Dios. La petición a Dios y la preeminencia de Dios. Vamos a ver la petición a Dios. Esta es la petición a Dios. Dice Jesús, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Ahora, para entender esta petición, debemos comenzar considerando el significado de las 2 palabras claves en esta expresión. Las palabras claves en esta expresión. La primera es la palabra tentación. Tentación. Obviamente, cuando usted escucha esa palabra en el español, la palabra tentar siempre significa seducir e inducir al mal. O sea, tiene una connotación negativa. Siempre que hablamos de tentar, hay una connotación negativa y es una seducción o una incitación al mal. Por tanto, es una palabra que tiene una carga negativa para todos nosotros, ¿cierto? En cambio, el término griego que se usa aquí, pierasmos, es una palabra neutra. Es una palabra neutra, lo cual implica que no tiene una connotación necesariamente de maldad o de mal, a diferencia de la palabra en español. Y esa palabra puede referirse lo mismo a una tentación o a una prueba. Y eso depende del contexto en el cual se escriba la palabra. O sea, la misma palabra puede usarse en referencia a una prueba y en referencia a una tentación. El contexto es el que nos da el significado del término en este caso. Ahora, para que usted lo entienda, y yo sé que obviamente esto es un tecnicismo, ¿verdad? Pero para que usted lo entienda, se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Le voy a poner ejemplos prácticos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver primero unos 2 ejemplos donde la palabra, esta misma palabra, se usa en referencia a pruebas. ¿Ok? Por ejemplo, en Santiago 1:2, la Escritura dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Lo veis? O sea, y es la misma palabra. Bien, pierasmos. Y es traducida como pruebas. Primera de Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba. ¿La ve ahí? Es la misma palabra que en medio de ustedes ha sobrevenido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo.
sea, en ambas ocasiones se mencionan pruebas y implícita está la idea de que Dios prueba nuestra fe y nuestro carácter. ¿Escuchó eso? Dios prueba nuestra fe y nuestro carácter. Él nos impone pruebas de lealtad y de obediencia a través de las cuales se pondrá en evidencia nuestra fe y nuestro verdadero carácter. Un ejemplo de una prueba, por ejemplo, fue cuando Dios le pidió a Abraham que él sacrificara a su hijo Isaac. ¿Ok? La Escritura dice en Génesis 22:1 que aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. O sea, esta fue una prueba de parte de Dios en la cual se pondría en evidencia la fe y el verdadero carácter de Abraham delante de Dios. Ahora, enfatizo esto: Dios prueba nuestra fe y nuestro carácter, pero quiero hacer un énfasis aún mayor en que no podemos acusar a Dios de tentarnos. Bien, lamentablemente algunos teólogos y algunos maestros, algunos expositores han creído erróneamente que Dios puede tentarnos. Y personas que tienen sana doctrina, déjeme decirle, sabemos que la Biblia explícitamente nos dice que Dios no tienta. Él no tienta. Si usted lee conmigo en Santiago 1:13, dice la Escritura que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Por tanto, decir que Dios nos tienta es ir en contra de lo que enseña la Escritura. Recuerde, una tentación es una incitación ¿a qué? Al pecado, a la maldad. Bien. Y debido a que el carácter de Dios es perfectamente santo, perfectamente justo, Él no nos pondría en un lugar o en una experiencia en la que a propósito usted y yo seamos seducidos o inducidos a pecar. Dios nos prueba, pero Él no nos tienta. Las pruebas que Dios pone en nuestras vidas no están diseñadas para hacernos caer en pecado, sino para ayudarnos a crecer en nuestra fe. A través de cada una de esas experiencias, a través de cada una de las pruebas que Dios pone en nuestra vida, Dios fortalece nuestra fe. Ahora, Jesús nos está enseñando aquí que debemos orar por protección divina. Pero el Señor no quiere decir que debemos orar para que usted y yo nunca enfrentemos pruebas y dificultades. ¿Sabe? Hay personas que quieren vivir la vida cristiana sin tener pruebas y dificultades. Quieren vivir una vida perfecta. De hecho, muchas veces enseña, ven al Señor y no vas a tener problemas. Todos tus problemas se van a resolver. ¿Sabe? El Señor nunca prometió eso. De hecho, Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero también dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Más bien debemos orar para que estemos listos para enfrentar y vencer esas pruebas. De hecho, Santiago nos dice en Santiago 1:2 que debemos regocijarnos cuando enfrentemos pruebas. ¿Por qué? Porque si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere que su carácter cristiano se forme, obviamente las pruebas son parte de ese crecimiento. Las pruebas están diseñadas para conformarnos a la imagen de Cristo.
para ayudarnos a ser más como Él y menos como nosotros. Ahora, fíjense, y esta es la parte que es un poco difícil a veces humanamente hablando de entender. Si respondemos de manera incorrecta a una prueba, esa prueba se puede convertir para nosotros en una tentación. Y voy a poner un segundo ejemplo donde la palabra pierasmos se usa en referencia a la tentación. En Lucas capítulo 4, verso 13, Lucas 4:13 está hablando específicamente de la tentación del Señor. Dice, cuando el diablo, note de quién vienen las tentaciones en este caso. ¿Ok? ¿De quién viene la tentación? Dice, cuando el diablo, o sea, cuando se habla de pruebas, se habla que la gente detrás de la prueba, ¿quién es? Es Dios. Pero en este caso la tentación viene ¿de quién? Cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Note, esa es su propósito. Tentar, seducirnos al mal, incitarnos al mal, incitarnos a pecar contra Dios. Se alejó de él esperando el tiempo oportuno. O sea, note que en ese tiempo, en ese verso, el mismo término pierasmos es traducido como tentación. ¿Por qué? Porque el propósito del diablo en ese contexto era seducir a Jesús para que él desobedeciera la voluntad del Padre. Era incitar a Jesús a pecar. Y como expliqué, una tentación es una seducción, es una incitación a pecar contra Dios, a quebrar la ley de Dios. Entonces hay un problema de interpretación en este verso. Y la primera pregunta que debemos hacernos cuando aquí se dice, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, la primera pregunta es, ¿cómo debemos traducir aquí el término pierasmos? ¿Debemos traducirlo como tentación o como prueba? La segunda pregunta es, ¿qué sentido tiene pedirle a Dios que haga algo que Él ha prometido que no hará? Él prometió que nunca nos va a tentar, ¿cierto? Dios nunca nos va a tentar. Ahora, obviamente debemos enfocarnos en el contexto. Y por eso es importante, hermano, estudiar, conocer métodos de estudio bíblico para poder estudiar la Escritura de manera apropiada, porque mucha gente se confunde y eso crea confusión. Debido a que Jesús relaciona aquí la palabra tentación, es la primera palabra clave, con otra palabra, la palabra mal que está al final de ese verso, dice ahí, ¿verdad? Líbranos del mal. Y el término mal utilizado ahí puede significar o el mal abstracto, pero también puede referirse al maligno, al diablo específicamente. ¿Ok? Y el contexto favorece esa idea específicamente. Favorece la idea de que la tentación a la que hace referencia Jesús aquí es la que viene a los creyentes directamente del diablo y de sus huestes satánicas. Recuerden que la Escritura dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 12. Ahora, puede que usted y yo nunca tengamos un encuentro directo contra el diablo, ¿verdad? Es muy probable que nunca en la vida tengamos un encuentro directo. Recuerde, el diablo, a diferencia de Dios, que es omnipresente, omnipotente y omnisciente, es un ser creado. No puede estar en todas partes al mismo tiempo, solamente puede estar en un lugar a la vez. Y obviamente, puede que usted y yo jamás en la vida tengamos una relación personal con él. Pero sí, la Biblia enseña que hay huestes espirituales de maldad, o sea, hay ángeles caídos que él usa, que son como un ejército espiritual, que él usa para ejercer influencia sobre este mundo. Ahora, lamentablemente mucha gente no cree o dice, yo no creo en lo que no veo. ¿Sabe? Eso es una falacia. Y le voy a decir por qué. En la física sabemos que existen átomos, neutrones, electrones, protones. No los vemos con los ojos físicos,
pero sabemos que existen, ¿cierto? La medicina nos dice que existen virus, bacterias, parásitos. No los vemos con los ojos físicos, pero sabemos que existe. ¿Y cómo sabemos que existe? Porque hay evidencia por lo que hacen, por lo que producen en nosotros. Ahora, no podemos ver a los demonios, no podemos ver al diablo, no podemos ver a Dios, pero sabemos que existen. ¿Por qué? Por los efectos que tienen en nuestras vidas. Es importante que entendamos eso, ¿ok? Jesús nos enseña aquí a usted y a mí que debemos orar pidiéndole a Dios que nos libre del poder destructor de las tentaciones de los enemigos de nuestras almas. Debemos orar para que Dios nos libre de ese poder destructor. Así que voy a dar una posible traducción de este verso, otra posible traducción de esta petición sería de esta manera: y no nos dejes caer en tentación, sino, fíjense, líbranos del maligno. ¿Ok? Esa sería una manera de traducir ese verso. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. O sea, esta es una apelación a Dios basada en el perfecto conocimiento que Él tiene de nosotros, porque Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Recuerde que la Escritura dice en el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. O sea, Dios es omnisciente. El Señor conoce nuestras debilidades, nuestra propensión a caer y a tropezar. Así que debemos pedirle a Él que nos guarde de caer en las tentaciones demoníacas. Le rogamos a Dios que Él no nos ponga en una circunstancia donde usted y yo podríamos fracasar, caer, pecar contra Él. Por tanto, esta es una petición de protección a Dios. Dios, protégenos de los ataques del enemigo. Contrario a lo que hizo el apóstol Pedro, ¿sabe? Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. O sea, recuerde, el diablo no tiene autoridad para tocar a un creyente a menos que Dios lo permita. Usted puede ver eso, por ejemplo, en el libro de Job. No fue hasta que Dios le dio permiso que el diablo pudo. De hecho, la Escritura dice que el diablo dijo, has puesto un vallado alrededor de él, lo has protegido, lo has cubierto, no hay quien lo toque. Y fue por permisión divina, ¿verdad? En este caso, el diablo había pedido el permiso de Dios para probar, para tentar a Satanás. Y Dios, a Pedro, ya me equivoqué de personaje. No, estoy hablando acá en el verso de Lucas 22:31. Dios pidió permiso, Satanás pidió permiso a Dios para tentar a Pedro. Por eso el Señor dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlo. O sea, iban a ser tentados, como mismo lo había sido Job. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Job? Verso 33 dice, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. O sea, yo soy Pedro. No te equivoques. Yo no fallo. Yo soy macho, varón, masculino, ¿verdad? Soy fuerte. Y el Señor está advirtiendo, ¿sabes qué? No hay manera. No es tu fuerza. Y note lo que dice a continuación. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. O sea, Jesús le dijo, en tu fuerza no lo vas a lograr. ¿No entiendes? Que no es tu poder. ¿No entiendes que por ti mismo vas a caer? Yo no puse ahí, no incluí el verso 32, que es una promesa de restauración. ¿Ok? Es una oración de Jesús y sabemos que Pedro fue restaurado. Sabemos que Pedro fue perdonado y restaurado. ¿Cierto? Pero el punto que quiero que entienda es que nosotros pensamos muchas veces que somos fuertes y que podemos vencer las tentaciones en nuestra propia fuerza humana. Y la Biblia nos evidencia que no es así, hermanos.
El que piense estar firme, mire que no caiga. Usted y yo somos débiles y estamos batallando con un enemigo que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Imagínense que usted lo encierren en un cuarto y que le venden los ojos y que esté peleando con alguien que es mucho más fuerte que usted, ¿verdad? Un campeón olímpico de boxeo que venga dándole golpe y usted con los ojos vendados. ¿Cómo va a terminar esa pelea? Pedro confiaba en sus propias fuerzas y cayó. Por tanto, la petición que tenemos que entender aquí, la petición que usted y yo debemos hacerle a Dios es: Señor, ¿me librarías del tentador? Líbrame de tentaciones. No quiero pecar, no quiero desagradarte, no quiero fallarte. Líbrame de esas circunstancias en las cuales yo podría fallar, en las cuales yo podría fracasar. O sea, Jesús nos está diciendo que debemos hacer esta oración de manera continua, diaria, personal, para que Dios nos libre, Dios nos proteja de las tentaciones. ¿Sabe? El teólogo Juan Calvino dijo, y cito, que aunque ciertamente Satanás infunde su veneno y aviva la maldad, la llama de nuestro deseo corrompidos en nuestro interior, no somos llevados por una fuerza externa para que cometamos el pecado, sino que nuestra propia carne nos seduce y voluntariamente cedemos a su encanto. Ahora quiero enfocarme en el punto de la tentación, que es la idea central de este pasaje. ¿Okay? Lo que el Señor nos está enseñando. Nos enseña a orar por protección divina ante las tentaciones. Y debo explicar, por ejemplo, que los demonios y el mundo nos están tentando continuamente. Los demonios y el mundo nos están tentando continuamente. Pero, escuche bien lo que voy a explicar. Ellos no pueden forzarnos, obligarnos a pecar. Bien. Hay tres fuentes de tentación. Una es interna, dos son externas. Bien. Veamos la primera fuente de tentación. Veamos el origen de las tentaciones internas. O sea, internas me refiero a que están dentro de nosotros mismos. Santiago dejó claro que el pecado, escuche bien lo que voy a decir, Santiago dejó claro que el pecado es en última instancia nuestra responsabilidad. ¿Escuchó eso? No podemos culpar a nadie más. El pecado es mi culpa, es la suya. No podemos culpar ni al mundo ni a Satanás en última instancia. Bien. Él dijo en Santiago 1:14 que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea, el término pasión ahí, del griego epitumía, significa un deseo fuerte, dirigido hacia un objeto. Se refiere a lujuria, a lascivia. O sea, es un impulso, un anhelo pecaminoso. Nuestra naturaleza caída y pecadora tiene la propensión a desear con mucha fuerza cualquier pecado que nos satisfaga. O sea, cada uno de nosotros tiene algún área de su vida en la cual hay un patrón de pecado. O sea, para algunos es la bebida, para otros la droga, para otros la pornografía, para otros el adulterio, para otros la fornicación. O sea, y ese pecado es un pecado que a nosotros durante años nos ha estado de alguna manera controlando. Pero en Cristo, el propósito de Cristo es hacernos libres del poder del pecado. No solamente de la condenación por el pecado, sino también libre del poder del pecado. ¿Ok? Y esa pasión interna, ese deseo desmedido, esa lujuria, es
la causa del pecado. Y obviamente sabemos que la estrategia de Satanás y de sus demonios ha sido siempre la misma, ¿verdad? Siempre ha sido la misma. Él usa los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de la vida. O sea, si usted lee 1 de Juan 2:16, ahí se habla de la manera, los medios que Satanás usa para tentarnos. Los deseos de la carne, la lujuria, los deseos de los ojos, o sea, la codicia visual, fantasías pecaminosas, la vanagloria de la vida, el orgullo. Y están dentro de nosotros, están dentro de nuestra naturaleza caída. Para poder vencer esos apetitos tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu y mediante la palabra de Dios, no en nuestras propias fuerzas humanas. No en nuestras propias fuerzas humanas. Ahora, las dos fuentes externas de tentación son obviamente las huestes satánicas y el mundo. Sabemos que el mundo está bajo el poder del maligno, dice la Escritura. ¿Ok? Y que él utiliza las ideologías, las filosofías, las religiones para engañar a los hombres y mantenerlos alejados de Dios. Recuerden, la palabra mundo tiene diferentes significados. La misma palabra, cosmos, tiene diferentes significados. Puede referirse a las personas, pero en el concepto, cuando se habla en ciertos contextos, se refiere al estilo de vida de las personas sin Dios. ¿Ok? Por eso la Escritura dice en 1 de Juan 2:5, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y ahí el mundo se refiere a esas cosas, a las filosofías, a las ideologías, a las falsas religiones que llevan a los hombres a alejarse de Dios, a vivir de una manera que es opuesta a la voluntad de Dios. El mundo está bajo el poder del maligno y él utiliza estas ideologías, filosofías y religiones para engañarnos. Ahora, hemos visto que hay tres fuentes de tentación: una interna, nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Aun cuando hemos sido redimidos, hay un remanente de esa naturaleza en nosotros y no vamos a ser librados de él hasta el día que estemos en gloria. Por eso Pablo dice en Romanos 7, hay una ley en mi cuerpo, en mis miembros, que queriendo yo hacer el bien, muchas veces me rebelo y no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Fíjense que dice el mal que aborrezco. Porque yo quiero hacer el bien. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero glorificar a Dios con mi vida. ¿Ok? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, recuerde que después de Romanos 7 viene Romanos 8. ¿Ok? Y ahí está el poder de Dios obrando en nosotros. Nunca podríamos vencer esas tentaciones por nuestra propia fuerza. Pero dice la Escritura que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Y también dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, la victoria del pecado está en Cristo. Bien. Ahora, hemos visto los orígenes de la tentación. Vamos a ver ahora algunas sugerencias prácticas para que usted y yo podamos resistir las tentaciones. Y fíjense, aunque específicamente aquí la tentación de la que se habla es la tentación que viene directamente de Satanás y sus huestes, voy a hablar de las tentaciones en sentido general primero, ¿verdad? Para que podamos tener algunas sugerencias prácticas de cómo resistir las tentaciones. En primer lugar, vamos a hablar de cómo resistir las tentaciones que provienen de nuestra propia naturaleza caída, de nuestra carne. ¿Ok? La Biblia nos instruye que usted y yo debemos resistir las tentaciones huyendo de ellas, escapando, huyendo de ellas. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 6:18, huyan de la
fornicación. ¿Lo veis conmigo? Huyan de la fornicación. O sea, debemos imitar, en este caso, el ejemplo bíblico, por ejemplo, de José, que cuando la esposa de Potifar le dijo, se puede ver esa en Génesis 39, ¿verdad? Del 7 al 12, se nos dice que la esposa de Potifar le dijo, acuéstate conmigo, acuéstate. Recuerde, él era un esclavo y quien le estaba pidiendo que se acostara con ella era la esposa del amo, la esposa del dueño. Bien. Y la mujer le dice, acuéstate conmigo. Note lo que dice él en el verso 8. Él se rehusó y le dijo, ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? O sea, ¿dónde estaba la fuerza de José? No era en él mismo. José sabía que eso, que acostarse con esa mujer, era algo que Dios obviamente no iba a aprobar. Algo contrario a la voluntad de Dios. Y José era íntegro de corazón. Quería honrar a Dios en su corazón. Y ahí está el problema. Tenemos que, el pecado se vence, hermano, en la mente y en el corazón. Bien. Verso 10 dice, y ella insistía a José día tras día, pero él no se dio a acostarse con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres en la casa allí dentro, y aquí hay una cosa que quiero enseñarle. Bueno, obviamente José no tenía opción porque él era un esclavo, él tenía que trabajar en la casa, esa era su responsabilidad, ¿cierto? Pero algo que quiero enseñar, nunca se ponga en una casa donde nada más esté con una mujer que no sea su esposa, usted solo. Porque donde hay, si usted tiene un fuego, si usted tiene una fuente de fuego y tiene un combustible, ¿qué va a pasar? Va a haber un incendio, ¿cierto? Entonces nunca esté a solas con una mujer que no sea su esposa. Verso 12, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y ¿qué hizo? Salió huyendo. Huye de la tentación, huye de la fornicación. ¿Ok? Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue pues la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Sabe? El verbo huir ahí es un imperativo, es un mandato, es una orden. Huyan, escapen por su vida. ¿Sabe? De esa palabra se deriva el término en español fugitivo. Alguien que está huyendo de algo. Se refiere a huir de aquellos deseos que batallan en nuestra alma. Y a veces ese huir puede ser de los deseos físicos, pero sobre todo puede ser espiritual o mental. Debemos procurar huir de nuestros deseos pecaminosos, de aquellas cosas que nos seducen, de la lujuria, del orgullo, de la impureza, de la codicia y especialmente de la rebeldía a Dios. Y estas son tentaciones propias de la juventud, pero no solamente de la juventud. Yo creo que toda persona sigue siendo tentado, aun cuando no sea muy joven. La Biblia nos dice que los cristianos debemos seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. O sea, no se trata solamente de huir de lo malo, de escapar de lo malo, sino de correr activamente hacia lo que es bueno, a lo que Dios le agrada, ¿verdad? Alejándonos cada vez más del pecado. O sea, debemos huir de esas pasiones que son contrarias a la voluntad de Dios y debemos correr hacia aquellas cosas que edifican nuestra fe. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar de cómo resistir las tentaciones mundanas y demoníacas. Encontramos en Dios y en su palabra todos los recursos que necesitamos para poder vencer las tentaciones que enfrentamos. ¿Sabe?
el salmista hizo la siguiente pregunta. Salmo 119, verso 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo guardar puro mi camino? ¿Cómo puedo vivir de una manera que glorifique a Dios, que honre a Dios? Note lo que dice a continuación. Guardando tu palabra. ¿Sabe que Jesús resistió cada tentación que el diablo puso en su camino con la palabra de Dios? Le escuchamos decir en Mateo capítulo 4, verso 4, Mateo 4, 7 y Mateo 4, 10, escrito está. Escrito está. Y el diablo le ponía un verso bíblico fuera de contexto y engañoso para seducirlo. Y el Señor decía, no me quieras engañar. No creas que yo no sé lo que estás haciendo. ¿Ok? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. O sea, Jesús identificó cada oferta que el diablo le hacía como una tentación, como una incitación al mal. ¿Por qué? Porque él conocía perfectamente la voluntad de Dios. Sabía, identificaba lo que era una tentación de lo que no lo es. Ahora, la pregunta más importante entonces es cómo tú y yo podemos identificar cuándo es una tentación y cuándo no. ¿Sabes identificar cuándo es una tentación? ¿Sabes tú? ¿Puedes identificar y resistir las tentaciones como lo hizo el Señor? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos nosotros hacer lo mismo que hizo Jesús? Bueno, déjame decirte, primeramente, lo primero que debes hacer es renovar tu mente en la palabra de Dios. Como dice Romanos 12:2. Renovar tu mente con la palabra de Dios. ¿Sabe? Y la renovación de nuestra mente es un proceso, escuche bien, es un proceso continuo de transformación profunda que implica sustituir nuestros pensamientos mundanos por la verdad bíblica. ¿Entendió eso? Sustituir todas nuestras creencias, todos nuestros conceptos mundanos por lo que la Biblia dice que es verdad. ¿Y cómo se logra eso? Obviamente, para lograrlo tenemos que leer la Escritura, tenemos que estudiar la Escritura y tenemos que meditar en la Escritura de una manera constante. Debemos procurar, como dijo Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. O sea, debemos procurar que la enseñanza bíblica penetre profundamente en nuestro ser, moldeando nuestros pensamientos y guiando cada una de nuestras acciones. Debemos estudiar diariamente y meditar en la palabra hasta que sus enseñanzas formen parte de nuestras convicciones personales. Usted y yo, como creyentes, necesitamos tener una cosmovisión bíblica. Necesitamos ver el mundo, el pecado y cada una de las cosas de este mundo desde la perspectiva de Dios, con los ojos de Dios. Necesitamos conocer la Escritura para que podamos decir, como dijo Pablo en 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! La mente de Cristo. O sea, la capacidad de pensar, de entender y de tener la perspectiva de Jesús sobre la vida, el pecado, el mundo. Ver todo esto como Él lo ve. Ahora, en segundo lugar, además de
además de tener obviamente una cosmovisión bíblica, además de renovar nuestra mente en la palabra, en segundo lugar debemos resistir las tentaciones orando. Orando. La oración es imprescindible en la vida espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto. ¿Pero qué? Pero la carne es débil. Ahora, si usted recuerda el contexto, Jesús estaba a punto de ser entregado. ¿Y qué era lo que hicieron los discípulos? Todos se quedaron, ¿qué cosa? Durmiendo. Durmiendo. ¿Ok? Entonces, el velar en oración, el estar alertas en oración, es parte de nuestra responsabilidad. Reconociendo nuestra propensión a caer en pecado, usted y yo deberíamos ser vigilantes, mantenernos espiritualmente alertas y orar constantemente para evitar caer en el pecado. Debemos confiar en Dios, porque sabemos que, como dice la Escritura en 1 Corintios 10:13, y escuche bien esto es importante que lo entendamos, porque no tenemos justificación, hermano. No tenemos justificación. Escuche bien lo que dice la Escritura en 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también, ¿qué cosa? La vía de escape, a fin de que puedan, ¿qué cosa? Resistirla. Entonces, ¿sabe? No podemos decir, el diablo me tentó tanto que me obligó, me forzó, o el mundo me tentó tanto. No, caemos en pecado porque nosotros queremos. Dios es fiel y Dios siempre provee una puerta a la tentación, una puerta de salida. Es nuestra decisión, en última instancia, si vamos a someternos a Dios o no. Bien. Ahora, debemos resistir las tentaciones, ¿cómo? Déjeme darle lo próximo que debe hacer, aparte de renovar su mente, aparte de orar, debemos resistir la tentación disciplinándonos para la piedad. ¿Escuchó eso? Está en 1 Timoteo 4:7. Disciplínate para la piedad. ¿Y a qué me refiero? Esta es una exhortación para que usted y yo usemos los medios de gracia que Dios ha provisto para fortalecernos espiritualmente. ¿Sabe? Así como la gente va al gimnasio para hacer ejercicio y ponerse fuerte físicamente, asimismo debemos hacer ejercicios espirituales, disciplinas espirituales que nos fortalezcan espiritualmente. Mucha gente quiere vivir la vida espiritual, la vida cristiana, sin orar, sin estudiar la Escritura, sin renovar su mente y por eso es un fracaso. Por eso constantemente están cayendo en el mismo pecado una y otra vez, y por eso se decepcionan muchas veces, se sienten frustrados porque no tienen victoria sobre el pecado, la carne. No puedes resistir las tentaciones espirituales si no estás disciplinándote para la piedad. Déjeme ponerle dos formas en las cuales debemos disciplinarnos. En primer lugar, debemos disciplinar nuestra mente. ¿Escuchó eso? Disciplinar nuestra mente. La mente, ahí empieza la batalla espiritual. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa? ¿Sabe? Los pájaros pueden volar sobre mi cabeza, pero que hagan nido sobre mi cabeza, yo soy responsable, ¿sí o no? A mi mente pueden venir pensamientos que no honran a Dios, pero de que yo entretenga esos pensamientos, yo soy responsable. Debo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a
Cristo. Y debo renovar mi mente en lo que la Escritura enseña. Debo procurar que la palabra de Cristo more en abundancia en mí para poder tener la mente de Cristo y pensar como Cristo. Esa es la manera de resistir la tentación, disciplinando mi mente. En vez de estar viendo cosas que no edifican, dedico mi tiempo a ver cosas que edifican mi fe, a leer libros que edifican mi fe, a oír predicaciones que edifican mi fe, a leer testimonios que edifican mi fe. Hermano, a veces decimos, no tenemos tiempo. Y si examináramos realmente la manera en que usamos el tiempo, ¿cuánto tiempo no usamos de manera equivocada? Viendo a veces novelas y cosas. Y a mí no me importa si alguien ve novela o no. Yo no estoy criticando eso, no soy legalista. Cada cual es responsable de lo que hace. Lo que estoy diciendo es que aquello en lo cual usted invierte su tiempo tiene resultados. ¿Ok? No solamente debemos disciplinar nuestras mentes, debemos disciplinar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos. Como dice Pablo en Romanos 12. ¿Recuerdas Romanos 12? Romanos 12:1. Ofrezca sus cuerpos. ¿Cómo qué? Como un sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. O sea, el hecho de que tú ofrezcas a Dios tu cuerpo como un sacrificio vivo todos los días es el culto que tú le ofreces a Dios. Tu vida es un culto o no lo es. Tú eres un adorador o no lo eres. No hay término medio. Y si tu vida no es un culto diario a Dios, el hecho de que estés en un culto en la iglesia no significa nada para ti. Puedes venir aquí, estar aquí, pero eso no te hace creyente, no te hace cristiano. Tu vida debe ser un culto a Dios. Debes renovar tu mente y debes ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso es lo que Dios espera, demanda de ti. Ahora, obviamente, llegamos al punto clave, que es la enseñanza de este texto. Cuando la Escritura habla de las tentaciones demoníacas, dice en Santiago 4:7, escuche bien cómo podemos vencer las tentaciones demoníacas, que es el punto de este pasaje. Sométanse ¿a quién? Y escuchó la palabra, sométanse. Humíllense ante Él. Permitan que Él controle sus vidas. Permitamos que Él controle nuestras vidas. Sométanse a Dios. Note lo que dice a continuación. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Ahora, ve aquí dos cosas. Someterse y resistir. ¿Lo entiende? ¿Cómo podemos resistir la sabiduría y la astucia superior de Satanás? ¿Sabe? Usted y yo no podemos hacerlo en nuestra fuerza. Estamos peleando con un enemigo que es mayor que nosotros mismos. ¿Entiende eso? Usted nunca podría, ¿sabe? Hay personas hoy en el movimiento carismático que dicen que ellos pueden atar a Satanás y que pueden vencerlo y que pueden prácticamente destruirlo. ¿Cierto? La verdad es que usted y yo somos incapaces de resistirlo por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos débiles a su lado. Venga conmigo un momento a Judas, la carta de Judas, en los versos 9 y 10. Judas 9 y 10. Abre su Biblia, por favor. Judas nada más tiene un capítulo, ¿ok? Por tanto, 9 y 10 son los versículos. Judas 9 y 10. Dice la Escritura. Y ya estoy terminando, hermanos. Pero cuando el arcángel Miguel, note, el arcángel Miguel,
O sea, estamos hablando de un ángel de alto rango. ¿Entiende eso? Estamos hablando de un ángel de alto rango. Dice, cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, escuche esto, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo, el Señor te... O sea, note, el arcángel Miguel, ¿qué hizo? Se sometió a Dios, clamó a la autoridad ¿de quién? De Dios. Note, ¿ok? Y digo esto porque, vuelvo y repito, hay gente que dice, yo ato a Satanás, yo lo reprendo, y piensan que tiene esa autoridad. Note lo que dice a continuación en el verso 10. Hablando de los falsos maestros, dice, pero estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. ¿Ok? O sea, está diciendo que hay personas que hablan de cosas espirituales sin entender el significado que ellas tienen. Y lo que nos enseña la Escritura es que para poder resistir al enemigo tenemos una sola fuente de poder. Y es que debemos someternos a Dios. O sea, en ese texto Santiago subraya que la fuerza para vencer al enemigo viene única y exclusivamente de Dios. Y que la resistencia efectiva de las tentaciones requiere primero una rendición total a Dios. Sométanse pues a Dios. Rinde tu vida a Él. De otra manera no vas a poder vencer las tentaciones. Bien. Así que hemos examinado la petición y voy a concluir con la preeminencia de Dios. La preeminencia de Dios. Y ya esto es lo último, hermano. Es bien sencillo, bien corto. Dice el verso 3 al final, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Ahora, si usted tiene una Biblia de las Américas, no sé cuántos tienen Biblia de las Américas, usted va a ver que aparece una nota que aclara que estas palabras no aparecen en los manuscritos más antiguos. O sea, esta doxología aparentemente fue añadida después, pero esta doxología es apropiada. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento de nuestra desesperada dependencia en Dios. Es una declaración de dependencia en Dios para que Él nos proteja y nos dé la victoria sobre las fuerzas espirituales que buscan nuestra destrucción. O sea, es un reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Quién es el que tiene el poder de protegernos? ¿Quién es el que tiene el poder para darnos la victoria? Es Dios, no nosotros. Así que esta es la oración de alguien que entiende que para pasar las pruebas o para resistir las tentaciones necesita el Señor, porque no podemos hacerlos sin su fuerza. Vayamos al Señor en oración, hermanos. Oremos al Señor. Padre, damos gracias. Gracias porque tu palabra es muy clara, Señor. Sin ti no podríamos enfrentar ninguna tentación. No tenemos suficiente fuerza en nosotros para hacerlo, Señor. Dependemos de ti. La vida cristiana es una vida de absoluta dependencia, Señor. Rogamos que tú nos ayudes a entender estas verdades que hemos examinado esta mañana, Señor. Que tú nos ayudes a vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Que tú, Señor, nos ayudes a renovar nuestras mentes en tu palabra. Que nos ayudes, Señor, que avives el amor de Cristo, ese primer amor, Señor, no decaiga, sino que entendamos que sin Cristo nada somos, que dependemos de Él, porque separados de Él nada podremos hacer. Ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos a examinar nuestro andar y ayúdanos, Señor, a vivir en victoria sobre el pecado que hasta hoy ha estado quizás controlando nuestras vidas, Señor. Sabemos que sin ti no podremos lograrlo. Ayúdanos, Padre, danos el anhelo, la pasión de someter cada área de nuestra vida a ti, para que realmente podamos exaltarte y glorificarte con nuestro diario vivir. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén y amén y amén.